Bueno, llevamos 101 días sin gobierno y hoy pues, la foto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es la que copa todas las portadas informativas de nuestro país. Hoy vamos a fijarnos en las consecuencias de ese paso atrás, podríamos decir, del líder de Podemos respecto a Sánchez. Vamos a analizar la situación política de España con José Luis Uriz, con Chencho Jiménez y con José Andrés Burguete. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Bien hallado, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo han ido las vacaciones, José Luis? Bien, tranquilo. ¿Bien? Reflexionando, visionando y escribiendo. Y escribiendo mucho, sí. ¿no? José Andrés Burguete, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido la Semana Santa, José Andrés? Bueno, pues bien, en familia, con los amigos, bueno, descansando un poco y bueno, pues como los docentes aún tenemos esta semana, pues bueno, pues aún estamos en ello, ¿eh? Ajá, aún nos queda jueves, viernes, sábado y domingo. Tiempo para leer la prensa, ver la tele, escuchar la radio, reflexionar. José Luis, también para pensar, para escribir también algo, porque también he Decidir, escrito algo. igual Claro. decidir también. Decidir también, dice José Luis. Decidir, dice José Luis. Sí, yo creo que más que el derecho a decidir, hace falta el derecho de acordar, ¿eh? Que es lo que necesita este país. Bueno, en este caso parece que sí, ¿no? Chencho Jiménez, Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Chencho, ¿a ti cómo te ha ido la Semana Santa? Pues a mí no he sido tan profundo como estos, me he dedicado como nunca y en algo que no va con mi forma de ser, a ver más de las procesiones que inicialmente creía que iba a haber. Entre otras cosas porque algunas ha sido una verdadera, digamos, encontrarte atrapado, ir por un sitio, a cortar una calle a la otra, pasar, y además son tan lentas que te pegas 2 horas sin darte cuenta. Y multitudinarias. Y multitudinarias, sí. Muy bien, bueno, pues cada uno Dan hemos un poco hecho de miedo, ¿eh? planes Bueno, diferentes. si te ha pegado algo de sentido religioso, si se te ha pegado algo de sentido Mira, yo religioso. veía a algunos de los que iban y decía, estos allí, con ese capucha, estarían detenidos. No, porque se entendería mal. Ya sabes tú que no se les detiene por el Ese aspecto, ir sino por bastante los más actos que allá, cometen. ¿no, Chencho? Pues, impresiona, es decir, yo de verdad, sin querer herir a nadie, pero ahora que está tan de moda, digamos, el integrismo musulmán, islámico y demás, en las procesiones hay un integrismo cristiano exagerado. Exagerado. Bueno, la gente llora, la gente... Eso es sentimiento, eso no es integrismo. Sí, hombre. Integrismo es otra lo cosa, nuestro es mucho sentimiento más. y lo de los demás es integrismo. No. Bueno, esto nos da desde luego para otra tertulia. Ayer también lo hablamos un poquito, ¿eh? Y los puntos de vista son muy variados respecto a cómo se vive las manifestaciones religiosas en Semana Santa en nuestro país. Pero bueno, ¿cómo se vive en nuestro país la falta de gobierno, el hecho de que llevemos más de 100 días sin ejecutivos y con gobierno en funciones? Y hoy, bueno, con esas palabras, ¿no?, de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, que prescindiría de estar en ese gobierno y que cuando dijo que quería ser vicepresidente, ahora dice que ya no le importa tanto. José Andrés, ¿cómo lo ves? ¿Qué importancia tiene este paso? A mí no me parece que tenga una gran importancia. Yo creo que Podemos, por mucho que se empeñe en representar una nueva manera de hacer las cosas, una bocanada de aire fresco, una nueva visión de la política española y navarra también, yo creo que sigue representando más de lo mismo, y además con la peor presencia, porque a mí me parece que lo que ha planteado hoy Pablo Iglesias no es sino un movimiento táctico pues para que acabe siendo el representante del Partido Socialista, el señor Sánchez, el que acabe diciendo que no. Me parece que es un movimiento táctico. Y por otro lado, dentro de esta visión de bocanada de aire fresco y de nuevos aires de la política, pues bueno, habría que pensar qué opinan los cientos de miles de votantes que votaron a Podemos cuando se estaba diciendo por parte de su líder que en ningún caso pactaría con el Partido Socialista, que en ningún caso aceptaría las propuestas de Ciudadanos, y eso sí que me parece que es un fraude para todos y cada uno de los electores que confiaron en que Podemos era una manera distinta de hacer las cosas, y me da la sensación de que es más de lo mismo, pero además con peor categoría desde el punto de vista político. Por tanto, yo creo que es un movimiento táctico, veremos a ver cuál es el resultado final, y yo estoy convencido que esto, por mucho que se empeñe Iglesias y Sánchez, esto me da la sensación de que no va a llegar a buen puerto. ¿Tienes la misma visión, que no llegará quizá a buen puerto a pesar de todos los movimientos, pasos adelante, atrás, intermedios? Chencho, ¿qué sensaciones tienes por lo que vamos conociendo? Yo creo que con lo de hoy solo no vale. Con lo de hoy solo no vale porque, lógicamente, el encuentro tenía mucha expectación, estaban todos los medios y las dos partes, en sus declaraciones, además de dar cuenta de lo que han hablado o no han hablado, también tiene la carga de lo que comentaba José Andrés, de si esto no acaba bien y hay que ir a elecciones, yo quiero estar en una posición que no se me responsabilice en primera persona
de ese hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene un elemento de positivo y es que coincide con un planteamiento que ha hecho Pablo Iglesias de cara a lo que podría ser, que es, bueno, la apuesta que hizo el Partido Socialista de intentar una designación de Sánchez con 130 votos ha fracasado. Nosotros queremos probar la de 161. Pues ¿por qué? Pues que entre otras cosas porque la otra ya ha fracasado, ese tren ya ha pasado, ¿no? Y entonces me parece, a mí como personalmente además, me parece la más conveniente y la más adecuada para responder a los problemas que la sociedad puede tener. Si hubiese algo de verdad, me parece positivo, porque la realidad de la política del Estado es que o hay eso o hay elecciones. Yo lo que no creo en ningún caso es que sea viable lo que le oía al señor Sánchez a tres bandas. Un gobierno sustentado por Rivera o por Ciudadanos, más Podemos, más partidos de derecha. Yo lo de tres bandas no lo veo, pero un posible acuerdo Podemos-PSOE y la abstención de quien fuese, me parece que podría ser una salida. José Luis, ¿qué ves en este paso de Pablo Iglesias? También, bueno, en cómo anunció en su día, ¿no?, la composición de un futuro posible gobierno con presencia de Podemos y con la vicepresidencia en su persona, ¿no? De aquel dicho, de aquella famosa rueda de prensa de fin de semana a estos hechos, hay, bueno, pues un tramo bastante considerable, ¿no? ¿Qué lectura, cómo comprendemos entre líneas lo sucedido y qué pretende Podemos planteándole esto a Sánchez, al que le dice además que ahora tú tienes que ceder? Yo, como el sabio, solo sé que no sé nada. Y eso que yo apuesto por un gobierno de 161 más 7 del PNV, que daría 168 más que 163 de PP y Ciudadanos. Pero yo creo que la solución, lamentablemente, no va a ir por ahí, ¿no? Lo que yo sí tengo claro es que hay 14 millones de personas, los votantes de Podemos, los votantes del PSOE y los votantes de Izquierda Unida, que han apostado por un gobierno diferente de izquierdas. Y que esos 14 millones de personas estamos pendientes de que nuestros líderes sean capaces de aparcar ciertas cuitas y buscar lo que nos une, que es bastante más que lo que nos separa, ¿no? Es más, estoy convencido, y eso es el gran drama que puede tener la izquierda, que en próximas elecciones, que si hubiera unas elecciones nuevas en junio, la izquierda sacaría menos en su suma que la de ahora, que la suma de ahora. Con lo cual creo que supondría una traición de ambos dos, de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, a esos 14 millones. Es más, si eso es así, si al final todo esto es una movida para ver quién parece que ha fracasado y que ha hecho fracasar el tema, los dos hacen fracasar el tema, si no funciona, entonces significa que tendrían que dimitir los dos si tienen un mínimo de vergüenza, ¿no? Entonces, yo sigo apostando porque al final la luz de no se sabe qué aparezca y que estos dos señores se pongan de acuerdo como es su obligación, porque se lo demandan 14 millones de votantes. Bueno, atención a ver qué pasa, porque claro, ahora hay que ver también qué dice Ciudadanos respecto a ese movimiento de Iglesias respecto al Partido Socialista y en qué momento se encuentra Ciudadanos, porque vemos a Albert Rivera manteniendo el pacto con el Partido Socialista si el socialismo se acerca más a Podemos. Se dice que la política es el arte de lo posible, claro. Si echamos la vista atrás, 90 días o 100 días, diríamos que el pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos era imposible, y hay un texto de acuerdo. Diríamos que el pacto entre Ciudadanos y Podemos era imposible, y entonces pues veremos a ver. Yo creo que lo que han hecho en estos últimos días, más allá de una revisión del acuerdo, ha sido una actualización, que es como creo que le han llamado a ellos, dirigido a un posible pacto con Podemos y con Ciudadanos. Pero en esa línea yo quiero recordar y poner encima de la mesa que el señor Sánchez es un hombre de gran valor. Quiero decir, después de haberse sometido a un proceso de investidura y haber fracasado, no entiendo, o me cuesta entender, cómo los medios de comunicación y los contertulios no le imposibilitan a poder seguir manteniendo su candidatura. Porque si imaginásemos lo contrario, estaríamos ante una tesis en la que si Rajoy se hubiese... Se está haciendo benevolente claro, con yo creo que Sánchez. se está haciendo extraordinariamente benevolente, y no me parece mal, porque creo que el país necesita un acuerdo. Pero si hubiese sido Rajoy, vamos a ponernos en esta tesis, quien se hubiese sometido a un proceso de investidura y hubiese sido rechazado, todos los contertulios y la opinión pública de este país diría que Rajoy está ya imposibilitado para poder plantear cualquier otra fórmula de acuerdo. Bueno, pues eso es lo que le ha ocurrido a Pedro Sánchez. ¿No eres el mundo o qué? No,
Pero ¿Por la razón? Pedro Sánchez ¿O a veces? se ha sometido a un proceso de investidura, ha fracasado y parece que no pasa nada. Y me da la sensación de que Pedro Sánchez sabe que su futuro político, como responsable y secretario general del Partido Socialista, está íntimamente ligado a que lleve a buen puerto esta opción de acuerdo, cosa que a mí me parece que va a ser muy complicada. Y yo creo que fía todo su futuro político a este acuerdo. Y a mí me da la sensación de que va a ser muy complicado porque también está Izquierda Unida y también está Ciudadanos, y me parece muy complicado el que vaya a haber un acuerdo, porque yo siempre sostengo lo mismo, y es que los acuerdos se mantienen no con los programas, sino con las personas. Y creo que hay dos figuras, que son la de Pedro Sánchez y la de Pablo Iglesias, que en vez de atraerse, se repelen. Y que todo esto son movimientos... No parecía hoy. No parecía hoy, sí parecía hoy, porque si hubiesen querido llegar a un acuerdo estarían hablando de otros Pero, términos. por ejemplo, yo creo que a mí lo que ha hecho hoy Pablo Iglesias de retirar su persona me parece bien, porque ya cometió el primer error cuando se presentó como se presentó. Claro, habrá que ver si es su persona la que Pero nadie puede... se lo ha pedido. No, pero quiero decir, bueno, aunque sea a título personal, Sí. pero enmendar algo que se ha demostrado que fue un error, pues siempre está bien, aunque sea 3 semanas después, ¿no? Pero en cualquier caso, el tema de si Sánchez persiste o no persiste en formar un gobierno y ser el presidente, hombre, yo también coincido que se juega más que lo meramente político de partido, se juega mucho lo personal. Probablemente también le estén dejando una segunda oportunidad, porque dentro del Partido Socialista nadie quiere hacerse cargo del carro en estas condiciones. E incluso si hubiese que ir a unas segundas elecciones, como la previsión es que en el mejor de los casos que me dejen como estoy, pues dicen, oye, que se queme él definitivamente y el futuro pues ya será de otra persona, ¿no? Y quizás ahí se pueda justificar la segunda oportunidad de Pedro Sánchez. Yo, en cualquier caso, creo que lo que se va en las próximas semanas a intentar aclarar para evitar las elecciones es un gobierno de 161 con la abstención de Ciudadanos. Y ahí es el Partido Socialista o Pedro Sánchez el que va a tener que ver hasta qué punto hila con Ciudadanos para que se abstenga. Si eso no sale, lo que yo creo que es imposible es un gobierno a 3 bandas con Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista. Sí, pero este paso atrás, ¿no?, de Pablo Iglesias realmente era lo relevante. Es decir, ¿sobra Pablo Iglesias en la negociación o el problema es Podemos con Partido Socialista y Ciudadanos? No, yo creo que... Mira, yo creo que... Yo tengo mucho tiempo, entonces como tengo mucho tiempo me dedico a leer todo. Entonces yo he leído los programas, por lo menos por encima, especialmente los de PSOE y los de Podemos, ¿no? El de Podemos. El 95% del programa del PSOE es asumible por Podemos y al revés. O sea, y el elemento que hay discordante, que ya parece que nadie habla de él, que es el tema del derecho a decidir, el artículo 192 de la Constitución permite la posibilidad, lo ha dicho José Antonio Pérez Tapias y lo dirá el sábado en el Comité Federal, que se puede salir por ahí de esa vía, ¿no? Y efectivamente es cierto lo que dice Pablo Iglesias, que en Cataluña el PSC lo tiene contemplado, lo tenemos contemplado digo porque soy militante del PSC, lo que tenemos contemplado en nuestros documentos, ¿no? Entonces, el derecho a decidir está en el Partido Socialista, o sea, se puede efectivamente sacar adelante. Pero nadie habla de eso, o sea, con lo cual ni siquiera es problema. Pero yo creo que en estos momentos los que más tienen en común son PSOE y Podemos. Entonces sería absolutamente irresponsable que ambos dos, o sea, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, teniendo todo en común, teniendo una base social en común, que ha sufrido 4 años de derecha, condenen a esa base social, a su base social, a 4 años más de sufrimiento. Pero eso ¿Y sería para que qué se papel fueran juega aquí a gorrazos. el Partido Popular? La cuestión queda descartada, el Partido Popular no cuenta en este caso y en este marco de negociaciones, o aún podemos ver otra nueva posibilidad, ¿no?, con el Partido Popular sumado de alguna manera a este proyecto. Yo sigo creyendo que este país tendrá un gobierno entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Cada día que pasa tengo más confianza ¿Eres del en IBEX? que eso ocurra. No soy del IBEX, soy un currela normalito. Yo no pero creo que me gusta que que las cosas funcionen con sentido común. Pero yo, por y ejemplo, estas no bocanadas veo... de aire fresco que nos representan algunos partidos como Podemos, que siguen más de lo mismo, porque Podemos lo que ha planteado es aquí no es una propuesta identitaria, ni siquiera una propuesta ideológica. Ha planteado una propuesta de puestos. Porque eso fue lo que se dijo. Entonces, sí, Podemos ha puesto ya encima dijo, de la mesa un documento. ha puesto un documento y ha dicho, y Que yo me lo he quiero leído. la vicepresidencia del gobierno y tantos ministerios. No. Eso ya lo hemos visto. O sea, estas bocanadas de aire fresco que suponen más de lo mismo, incluso con peor cuño, porque al final en Podemos ha habido una crisis ahora de liderazgo.
¿Y cómo se ha resuelto? ¿Cómo se han resuelto las crisis de liderazgo en todos los partidos a lo largo de los últimos 40 años? Pero una el que pregunta. manda cesa a quien cree José Andrés, conveniente. pero tú una que ahora pregunta. eres una persona, creo todavía, fuera de ningún partido. Totalmente. Estás De momento. en una defensa del bipartidismo No, clásico. no. Que Estoy a mí haciendo de una- personalmente Estoy me haciendo sorprende. una propuesta de 3 No, grupos. estás haciendo. ¿sabes lo- ahora estabas con un haciendo una amplio defensa del respaldo. bipartidismo. Mira, No, ¿sabes lo que eres Partido defensor tú? Socialista, Ciudadanos y Partido O Popular. sea, lo que. No, entonces era antipodemos, simplemente. No, antipodemos no. Es que la mira, experiencia de Podemos en Europa ya vemos cuál es, Cipras, que es el país que más atrás está de la Unión Europea en Pero, todos José los Andrés, parámetros. pero vamos tú a eres ver, defensor de las tesis de Fukuyama, ¿no? O sea que De Fukuyama, no hay no, ideología, José la Andrés. derecha y la izquierda es igual, todos pensamos lo mismo. Pero mira, con la teoría que estás defendiendo No es- tú, José, no es Mar- cierto. José No, Luis, pero déjame entre el que Partido termine. Popular y Ciudadanos Déjame que hay termine. mucha menos diferencia que entre el No, pero Partido Socialista y Podemos. Déjame que termine. No, Con todo que has entre dicho. el Partido Y Socialista son y más Podemos, votos. te pregunto, ¿hay diferencia en el tema de desahucios? ¿Hay diferencia en el tema de reforma ¿Pero laboral? qué me ¿Hay hablas de diferencia en el desahucios tema de si modelo de Estado? si estamos viendo ¿Hay que no se puede hacer diferencia? prácticamente Te pregunto, nada como el alcalde no de existe Cádiz? diferencia. ¿Qué hace el Pero alcalde de entre Cádiz el con los PSOE y desahucios? Podemos, Decir que no tiene margen de mira, maniobra. Hay diferencia entre Por- PSOE y PP. Por ejemplo, José Porque Andrés, somos me derecha y parece izquierda. absolutamente, Claro. Chencho. me parece absolutamente injusto, por ejemplo, cómo consideras el tema de Grecia por una razón muy sencilla. Todos sabemos que para cuando Tsipras llega a ganar las elecciones en Grecia, derivaba de una situación caótica del país que lo había llevado la derecha y los socialistas. Por lo tanto, esto es de hace 4 días cuando se tienen que hacer cargo de un país rescatado, por lo tanto, no se le puede responsabilizar. Segundo, Sí, porque claro, ganaron las elecciones con un discurso que luego sabían que no podían sí, cumplir. pero Cuidado, en cualquier Claro. caso, es decir, evidentemente, por eso tú estás en un lado y yo estoy en el otro, porque yo sí que creo que este país lo que necesita es unas políticas fundamentalmente centradas en las personas y socialmente diferentes de las que se han hecho. Por ejemplo, oía, es fundamental, en las ruedas de prensa de hoy decían, es fundamental que se comprometa a cumplir con Europa. Y le decían a Podemos, es que Podemos no sabemos si se va con qué Europa. Con la que sigue diciendo que lo principal sigue siendo cumplir el déficit, pero se ha olvidado de las personas, de los refugiados y de todo. Sí. No, Porque pero claro, ahora ese es un Europa, poco ¿qué demagógico. Europa? Ese es un discurso un poco demagógico. No, Chencho, ¿de qué Europa hablamos? ¿De qué Europa Pues hablamos? la Europa, te en la digo, que hay unos Europa es- países que forman parte y que deciden cuál es el sí. procedimiento de gobierno y se imponen una serie de normas con el común acuerdo de los estados Te- para poder te- cumplir. te veo mira, muy de Podemos, mira, Chencho. no, simplemente Te veo muy de no, Podemos. me duele una cosa, Aquí movimientos. me duele una cosa que es que en Europa las instituciones europeas acuerdan un reparto de refugiados y el Estado español se compromete a traer 14.000, no ha traído a nadie y en Europa nadie le dice nada al Estado español y sin embargo nos están reclamando un recorte de 8.000 millones en el presupuesto de este año porque no estamos cumpliendo el déficit. Entonces, ¿cuál de las dos Y el Europas? gobierno de Navarra ¿En la del ha déficit o la retirado de los otro Es la Tranquilo con misma, eso. es la misma Europa. Ah, sí. La misma No, Otra no, la que cuestión. unas Es la cosas misma se pueden y Europa. otras Porque no. claro, a nivel nacional Es que- estamos viendo esos acercamientos entre el Partido Socialista y Podemos, pero es verdad que a las 2:20 de la tarde, además Pedro Sánchez ha dicho exactamente que solo será posible ese gobierno del cambio si ese gobierno es un gobierno parlamentario, pero también ha dicho Sánchez que Iglesias se propuso solo y que él se excluye solo y que el PSOE no va a excluir ni vetar a nadie. Ese es el problema de la A segunda nadie. transición que dicen algunos. Entonces- De diferencia con la primera transición. En la primera transición la gente era seria. La gente salía y decía, hemos llegado a un acuerdo o no hemos llegado a un acuerdo y coincidía lo que decía Adolfo Suárez con lo que decía Santiago Carrillo. Y fíjate que estoy poniendo dos extremos. Y coincidían, porque eran gente seria. Hoy es una rueda de prensa cuando el acuerdo, por ejemplo, con Ciudadanos y le ves a Rivera diciendo blanco y a Pedro Sánchez diciendo gris tirando a oscuro. Y hoy oyes a Pablo Iglesias diciendo blanco y a Pedro Sí, Sánchez por diciendo eso- gris tirando a oscuro. Entonces no se puede ser así en política. No se puede ser así. Bueno, ¿y cómo Tiene que ser más interpretamos serio, también coño. la proximidad de Podemos quizá al nacionalismo? ¿No? Lo hemos pero, visto en el Aberri-Eguna este por fin de ejemplo- semana con bueno, pues la presencia de Derecho a Podemos en decidir, esa, solo. en esa fiesta, Hombre, ¿no? solo. Hombre, pero ¿Qué, es que... qué similitudes o cercanía Yo he encontramos? oído ¿Cómo lo valoramos? a valoraciones de portavoces de Podemos que me suenan a valoraciones que se han hecho hace 20 o 30 años aquí, con respecto a los últimos atentados terroristas en Luxemburgo. pero vamos Pues, a ver, perdón, en hay- Bruselas. hay Y una se venían a evidencia. justificar por qué y cómo. Pero- ¿Qué pretende Europa con la política que desarrolla? Pues poco menos que haya atentados. ¿Qué más queremos? Eso ya lo hemos visto en Navarra y hemos visto en el País Vasco. ¿Cómo no vamos a soliviantarnos y levantarnos si el Estado español nos oprime?
No, Y hemos- pero podemos- pero es que eso Bueno, lo hemos visto, vamos ¿eh? a ver, vamos a ver. Eso lo Primero, hemos visto, entonces primero Podemos- que a mí que Podemos Que va a celebre... formar parte del gobierno de este país. A, mí me preocupa y mucho eso. Que Podemos celebre tibiamente la BR1, pues fue una celebración muy tibia, fue en La Concha una rueda de prensa con 60 personas, no fue una manifestación ni Hablando tipo... de derecho a decidir, Ya, pero solo. ni tipo... No, que no le quito Solo. méritos. Bueno, Pero sin menoscabo tampoco- a las palabras de Íñigo que Urkullu y quiero de decir Andoni que Ortúzar, tampoco ¿no? tiene mucho Solo. que sorprender, es decir, es la primera fuerza en votos en las últimas elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca, que defienda el derecho a decidir, es la primera fuerza en Cataluña. Y en Valencia, y en Galicia casi. En Galicia la segunda, por lo tanto, Podemos, en lo que son las comunidades históricas, está muy bien asentado. Y luego con el tema de cómo las posiciones diferentes que se tienen en el sentido de los pactos antiterroristas y demás. Hombre, yo también soy muy crítico, por una razón muy sencilla. O sea, yo estoy absolutamente en contra de los atentados, me da igual el de París, el de Bruselas del otro día y demás, pero es que la reacción del gobierno de Bruselas, detener a los responsables, por supuesto. Dice, voy a mandar 2 cazas a bombardear Siria. A matar más gente para que nos vengan más refugiados. O sea, la respuesta a alguien que incluso tiene nacionalidad belga y que está atentando en Bélgica es matar sirios en Siria y arrastrar más refugiados. Hombre, yo contra eso tengo que ser crítico, Pero, contrario y demás. volviendo- Y eso hay que entenderlo. Pero claramente. José Luis. abres un nuevo tema. Pero bueno, vamos a centrarnos en la pregunta. Sí. Mira, Podemos ha celebrado el tema como lo celebra en Cataluña, ¿no? De otra manera. De la BR1 con un planteamiento con el que yo coincido. Y coincide el PSC, o sea, una parte del Partido Socialista. Y es, estamos a favor del derecho a decidir. Pero, si algún día ese derecho se ejercita, votaremos en contra de la independencia. O sea, estaremos en contra de la autodeterminación, que es lo mismo que dice Podemos en Cataluña. Y es lo mismo que dice el PSC y lo mismo que digo yo. O sea, yo estoy de acuerdo con el derecho a decidir, pero cuando se ejercite eso, votaré en contra de que Euskadi o Cataluña o cualquier otra parte de España se separe de España. Y eso no es nada, o sea, no es nada para Pero claro, generar ningún tipo de problema. vamos. pero ese mensaje regional cala también con el resto del país, independientemente de las connotaciones Ese es otro problema, nacionalistas que Podemos, de determinadas claro, comunidades. Podemos le pasa lo que yo ya comenté alguna vez en una reunión famosa en Leiza, en donde un personaje del PSOE le dijo a unos personajes de la izquierda Berchale, hasta que no entendáis que el PSOE es de ámbito estatal y que lo que hagamos aquí nos afecta en Almería, en Ciudad Real, en Madrid y en Barcelona, no entenderéis cómo llegar Claro, a que el acuerdo con discurso nosotros. dicho en el País Vasco sirve también A para Podemos Madrid, le pasa por igual ejemplo. ahora, pero Podemos al final es igual que el PSOE. Podemos manda Pablo Iglesias. Y si Pablo Iglesias dice que no, será que no en Euskadi, en Cataluña Sí, pero- y en Sebastopol. Pero eso No, tiene... Sebastopol no, porque está fuera de pero España. eso tiene... Pero ¿qué es eso del derecho a decidir? A ver, el que una parte de España... Está en el artículo 192, perdón, 92 de la Constitución. ¿Y entonces por qué es ilegal? ¿Y por qué es inconstitucional hasta ahora? Pues Porque no, tú, según tú lo no- que estás diciendo, no no es- sería eso. no es Entonces, decidir todos los la independencia. letrados, abogados del Estado y buenos juristas acaban diciendo que eso no se puede hacer en este momento. Y por tanto, eso del derecho a decidir, yo me gustaría que se me explicase qué es. Que una parte de España decida que quiere salirse de esa parte de España, Sí. eso es el derecho a decidir. Sí, claro. Pero vamos a ver, España No, es un país en toda su extensión. Pero Entonces ¿por no qué? puede ser que una parte Pero de los ¿por qué? españoles Pero ¿por qué? decidan que quieren Es así, hacerse de manera- independiente de esa es así, parte. pero es así hasta Porque que de deje esa- de serlo, es así hasta que deje de no, serlo. porque no lo va a dejar de serlo. No Y- lo va a dejar de ser. y vamos a no ver, lo va a dejar y- de ser. Pero no va a dejar de Pero serlo porque el 60% o 70% están en amenazas- contra. Pues claro, porque Claro. España es una unidad y no Pero, puede ser por que una ejemplo- parte que ocupa una zona de esa unidad que se llama España decida que quiere independizarse. Pero cuanto antes lo porque hagamos, será mejor, porque- necesario la opinión de todos los demás que también sí. son propietarios y claro, titulares de claro. España. Una Adelante, aclaración. José Luis. Una aclaración. Y en este momento histórico nos Pero, ha tocado vivir. oye, Una los- aclaración. José No, Luis, perdón, brevemente, una adelante. aclaración. La única diferencia es de qué manera sirve esa consulta. Aquí nos planteamos que esa consulta es consultiva, es para saber qué opina la ciudadanía, que no tiene un efecto, luego habría otra que efectivamente sería ya ejecutiva. Mira, hoy en día en Cataluña, que es donde más hay, en estos momentos el 60% de Cataluña está en contra de la independencia. En Euskadi no te digo porque el euskobarómetro era asustante, porque han pasado del 33 al 19. O sea que el tela. 80% estaba en Entonces, contra. quiere decirse que hagamos eso, hagámoslo de acuerdo con la Constitución, consultemos a la ciudadanía vasca si quieren, y a la ciudadanía catalana, y hemos solucionado el problema para unos cuantos años, y se ha acabado. Es que, Se ha acabado. mira, hay un problema y es que el ombligo de España parece un agujero negro del espacio, porque tú vas a Canadá y cuando en Quebec deciden si quieren o no, no vota todo Canadá,
vota el censo de Quebec. O cuando en Inglaterra deciden Gales vota, no vota todos los ingleses, votan los galeses. Y eso es el derecho, es decir, y si además, desde el punto de vista de los intereses de quien se considera que España es una grande y libre, cuidado. Escucha, Yo no lo considero, en yo opino Euskadi en diferente. estos momentos solamente el 20%, mejor para esos. Se les pregunta y dicen, mira, el 80% no, queremos ser españoles. Mejor, si en Cataluña es el 60%, se les pregunta y dicen, el 60% quieren seguir siendo España. Eso es democracia. Bueno, ese es el derecho a decidir democracia. desde distintos puntos Y lo otro, de y la vista, ¿no? Constitución dice que eso se garantiza, la unidad de España se garantiza según el artículo 2, si hace falta con el ejército. Bueno, Eso ahora lo dice la Rajoy- Constitución. Ahora Rajoy llamará a Sánchez después de este movimiento. Estaba esperando precisamente o no, al resultado de o la no. cita entre Iglesias y O no. Sánchez No, y yo creo veremos que un Rajoy lo movimiento que del tiene que PP. hacer es esperar a ver cuál es el resultado del encuentro de hoy. A partir de aquí parece que se van a volver a reunir la semana que viene, seguramente para certificar que no hay avances y que esto se rompe. Y yo entonces creo que se abre un horizonte del Partido Popular, que no de Rajoy, que no de Rajoy. Pero el Partido Popular, Y veremos a ver qué en pasa nuevas finalmente. elecciones, porque el problema que tenemos en este país, yo estoy muy escéptico con este país, porque tenemos un país de borregos. Y lo siento, lo lamento decir. ¿Son otros o no, somos nosotros? no, ¿no? el problema Todos. Los está... demás, no, son no, borregos los demás, ¿no? yo lo que digo, ¿cómo es posible que un partido que está de corrupción, que puede ser incluso ilegalizado por la corrupción, como el Partido Popular, saque 7 millones y ahora haya nuevas elecciones y pueda sacar 8? Yo no lo entiendo, pero eso va a ser así. Lamentablemente va a ser así. ¿Entiendes cómo Por se hacía eso- un discurso desde Podemos No, pero déjame- totalmente contrario a lo que ahora se está Pero, negociando? pero déjame Pues que será acabe el algo parecido a argumento. lo que estás Por diciendo. eso la izquierda tiene la obligación de que ahora que tenemos números suficientes, hacerlo. Ahora es el momento. Bueno, veremos a ver qué Conformar pasa, ¿no? gobierno es una La propuesta cosa y gobernar es otra. del Partido Socialista a 199, como decía Sánchez este mediodía. José Andrés Burguete, muchísimas gracias Gracias por a ti, Amaya. acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Chencho Jiménez. Es que ricasco, Es que gracias. ricasco, sí. Y gracias, José Luis Uriz. Es que La verdad ricasco. es que, bueno, 3 puntos de vista distintos de qué debe ser lo que debe regir o las claves de un futuro gobierno de nuestro país. Hacemos una pausa y seguimos.